Muy buenas tardes, les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto, la Oficina de Capacitación y Telesalud, en esta oportunidad, pues para poder compartir conocimientos relacionados a traumatología. Para ello me acompaña el doctor Edwin Eduardo Cuba Fernández, quien estará conectándose para poder hacer su exposición sobre lumbalgia, diagnóstico y tratamiento inicial. Doctor Eduardo Cuba, muy buenos días. Es un gusto para nosotros que pueda hacernos esta ponencia y pueda sobre todo compartir el conocimiento que usted tiene sobre estos temas. Bien, bienvenido, doctor. Muy agradecido por todos, ¿verdad, Sarita? Es un honor estar con ustedes, ¿no? Estamos un poquito con descanso médico, pero el compromiso está y la intención es compartir lo que uno conoce con un cierto detalle, ¿no? Y aportar, la idea es coordinar, que sea un coloquio, que los participantes se activen y no digan lo que ellos quieren aprender, ¿no? Aprender o conocer, porque es un tema muy amplio, digamos, hasta cierto punto subdiagnosticado o sobrediagnosticado, exagerando mucho o minimizando mucho también. Entonces, queremos aclarar ciertas dudas. Y lo más importante es, después de la exposición, que espero que les sea de su agrado, las preguntas, lo más importante, ¿no? Para ver a qué apuntamos, ¿no? De los conceptos básicos, tanto para el mismo hospital como también para las referencias y derivaciones hacia nuestro nosocomio. Me dan pase y yo comenzamos con cuando gusten. Bien, bien, doctor, claro que sí. Vamos a compartir entonces la pantalla. Doctor, active su ¿Se diapositivas que ya ve? le... A ver, todavía no vemos. A ver, un segundo. ¿Se compartió? Sí, sí, ahora sí, doctor, estamos viendo. Bueno, la intención es tocar un tema, como dije al inicio, que es muy frecuente, abunda, la lumbalgia, ¿no? ¿Qué es la lumbalgia? Conocer conceptos básicos y bueno, comenzamos la charla. ¿Qué es la intención? ¿Qué es el objetivo de la charla? Revisar la literatura pero de forma actualizada, viendo cuál es la parte clínica, la parte diagnóstica y terapéutica, basado siempre en la evidencia científica. Todo basado en lo que uno puede haber leído, aprendido en los diversos metaanálisis que se ha visto, ¿no? Además, otro punto importante es saber utilizar los exámenes complementarios en forma racional. No pedir lo que pide el paciente, no pedir lo que nosotros en nuestra formación creemos que es lo más correcto y lo más adecuado para el paciente. Y por otra parte, proporcionar pautas de manejo basados también en el conocimiento exhaustivo, minucioso de la historia natural de la patología lumbar. Realmente, ¿qué es la lumbalgia, no? ¿Qué conocemos por lumbalgia? Lumbalgia es el dolor, tensión muscular o rigidez que va a ocurrir debajo del reborde costal inferior y encima de los glúteos. Esa es la lumbalgia más que todo. No confundir con el ciático. Pues. Hablamos por el tiempo de es agudo, 6 semanas, subagudo, 6 a 12 semanas, crónico, más de 12 semanas. ¿Y qué era la lumbociática? ¿No? Es con este dolor lumbar, va a ser irradiado hacia la parte posterior del muslo, ¿no? Y en la pierna, generalmente en el trayecto del nervio ciático, ¿no? Epidemiología. Esta población tiene una prevalencia en la población general. Algunos dicen hasta el 90%, otros 80%. O sea, alguna vez en la vida te va a dar la lumbalgia en una alta proporción. Puede ser una sola vez o puede repetirse. Es una causa de consulta más frecuente en ortopedia, ¿no? Es presente en el 5 o 25% de la población general. O sea, todos sufren de lumbalgia alguna vez. Y ¿cuál es lo importante de este conocimiento, de este concepto? Que el 90% se autolimita o nunca aparece, pero un 10% se vuelve crónico y ahí intervenimos nosotros lo que hacemos columna, ¿no? Pero, conclusión, es la principal causa de discapacidad y pérdida de productividad mundial. Hay muchas demandas laborales por lumbalgia, muchos permisos justificados e injustificados por la lumbalgia, ¿no? ¿Cómo se clasifica? Una decisión práctica, objetiva, es específica. Mire, si nos vamos a ver las causas etiológicas
mórbidas, psicosomáticas o somáticas, en este caso, son solamente el 15%. En este caso, a nivel de la estructura, en este caso, a nivel del hueso, a nivel discal, a nivel facetario o los ligamentos. Y también los tumores o neoplasias, infecciones, traumas y deformidad. En este 15% están las hernias, ¿no? No específica es cuando la más frecuente, la que digamos que es más tiende a autolimitarse, cuando hay por contractura muscular, síndrome facial, que ahí no, hay un tema con el médico fisiatra, o en este caso el terapista, y cuando hay un dolor resfrío. O sea, de otra región, la lumbalgia, ¿no? ¿Cuál pregunta importante que tenemos que conocer? ¿Dónde se origina el dolor? ¿De dónde viene? ¿De qué parte? ¿Por qué nosotros decimos, me duele la columna, pero ¿de qué parte de la columna, no? Hay gente que acusa al riñón, este caso acusa parte genital, pero vamos a tratar de ver por qué el dolor tiene un origen, en este caso, principalmente de lejos, la parte muscular, la parte del ligamento y los fases, que es, hay síndrome miofascial que es frecuente. Pero primero hay que hacer un examen exhaustivo para descartar lo orgánico, para pensar en lo muscular. El disco, ¿no? Sabemos que a los 15, 20 años de edad, el disco empieza a aligerar, empieza a envejecer, ¿no? Las hernias discales, ¿no? Ojo, hay 30% en un adulto como nosotros, 20 a 50 años promedio, hay, si pedimos resonancia a todo el mundo, hacemos un screening, la tercera parte de personas tenemos hernia, pero generalmente asintomática. Entonces, no duele, no molesta la hernia, entonces no hay que tocarla, no porque hagamos una imagen sugestiva de hernia, hay que operarlo o hay que tratarlo de alguna manera, ¿no? Por eso hay que hablar al paciente primero, ¿no? ¿Qué siente, qué no dice, ¿no? Discitis, cuando hay una inflamación del disco. Faceta que es frecuente, adulto mayor, dolor a la hiperextensión, es frecuente que le duela, pero por hipertrofia facetaria, ¿no? Cuando se inflaman las facetas, por degeneración. En las vértebras también se puede originar, hay fracturas, en el adulto un traumatismo de alta energía, en el adulto mayor, mucho cuidado. Un adulto mayor que venga, la viejita viene, doctor, me he movido, me he tropezado, me duele la columna horrible, feo, no lo siento, hay que empezar una fractura osteoprótica, ¿no? Y los infrecuentes son las causas extravertebrales. Viene, puede venir del páncreas, puede venir del hígado, puede venir urogenital, puede venir de otras partes que son, hay que sospecharlo, como decían pero los maestros antiguos, si no la piensas, no la pescas. Acá, por ejemplo, quería volver acá. Miren, esta lesión que tenemos acá es una lesión de His, que generalmente en la resonancia no lo informan. El disco, hay un desgarro anular y esta zona que está señalada en amarillo duele mucho, duele un montón y la gente no se da cuenta. Le duele, entonces pego una resonancia tengo una lumbalgia horrible, no soporto, no puedo ni dormir, pero es un desgarro anular que se llama lesión de His, que es muy subdiagnosticado, pero causa mucho dolor que hay que manejarlo médicamente hasta que se termine. Y otro acá ven las facetas, que está entre lo que es amarillo, se llama hidartrosis facetaria, también duele mucho. Ojo que acá, a ver que el paciente, por eso, básico, colegas, al paciente examinarlo. Si no lo examinas, no, nosotros tratamos no a la resonancia, sino a la persona, al ser humano, al paciente, ¿no? Y acá en la otra imagen de la tomografía se ve una fractura osteoprótica con una compresión en el disco. Esta fractura puede ser de manejo médico o hacer una verteproplasia. Pero ¿cuál es lo importante acá? Lo bueno, que no ingresó al canal vertebral. Porque una vez que ingresa al canal vertebral, puede cubrir la médula, ¿no? Y ahí sí vamos con otro problema. Concepto, la médula llega hasta el L1, L2. Más abajo solamente el canal espinal, no hay médula. Si es fractura osteoprótica L1, puede convertir la médula. Si no, no hay. La médula es hasta ese nivel, ¿no? Acá, esto lo toqué en un congreso porque me gustó, este concepto me gustó. ¿Por qué buscamos medir la presión intradiscal en nuestro cuerpo? Porque mire, cuando la persona está acostada, hay un 25% de presión. Al estar de costado, 75%. 100% es normal la presión. Pero cuando nos agachamos, mire, va a 150, ¿no? 200 cuando le ponemos peso. Y el peso puede ser no solamente por un cuerpo extraño, puede ser nuestro sobrepeso o nuestra obesidad, ¿no? Entonces imagínense la presión intradiscal de uno gordito que hace peso. Llega a 220, ¿no? Entonces eso mucho importa para la formación de las hernias y de la lumbalgia. Factor de riesgo para lumbalgia, el sobrepeso y obesidad.
Otra cosa que hay que educar al paciente, sedentarismo y posiciones viciosas, que es frecuente. El paciente nos paramos medio mal, de costado, entonces eso provoca también lumbalgia, ¿no? Y también la actividad oral, por eso es que hay mucha vibración corporal, el cargar objetos pesados y cargarlo de una manera indebida, agacharse mucho sin movilizar las rodillas, ¿no? Y cuando es exceso de flexo torsión del tronco, ¿no? Que hay sobrecarga facetaria o del disco, ¿no? Nosotros lo ubicamos como banderas rojas, como decimos que viene un paciente, un dolor terrible, hay que tratar de llegar a la causa. Bandera roja es cuando hay patología grave, que hay que atenderlo sí o sí. Naranja cuando hay problemas psiquiátricos. Es frecuente que trabajadores, hay mucha demanda laboral, muchas demandas de cambio de puesto, pero tienen el cuadro de fondo es psiquiátrico, pero hay que tomarlo en cuenta, hay que darle importancia, hay que evaluarlo, analizar el paciente en forma individualizada. Amarillo es cuando hay gente que tiene creencias sobre el dolor, sobre cómo se respuesta al dolor. Ocurre mucho en esta región. Eh, Azul es cuando no me gusta el puesto que estoy, no quiero trabajar ahí, me sobrecarga el músculo, lo que sea, y sentimos que toda la causa de nuestra teología es el tipo de trabajo. Negra cuando el sistema va en nuestra contra, entre comillas, pero ese es el pensamiento del paciente, ¿no? Que hay que también saber detallarlo. Bandera roja, bandera rojas cuando hay factores de riesgo físicos orgánicos. Pero importante al inicio, no me duele la columna, mandarlo, no, ampolla a su casa. Hay que tomarse en cuenta, pregunta básica, ¿no? El dolor despierta en la noche, no le despierta, porque estamos sospechando una fractura, una posible infección, tumores en la columna, enfermedades inflamatorias, o síndrome de Caudequina, que viene el paciente, doctor, me dice, cuando voy a orinar, no puedo, voy al baño, me duele mucho, no, hay una alteración del ritmo vesico-urinario o caso rectal, entonces ahí hay que pensar que es una media roja, ¿no? Historial, pérdida de peso, dolor no mecánico. ¿Qué es dolor mecánico? Cuando duele hasta la noche, ¿no? Y no cambia con la posición, no cambia con reposo. Causa de inmunosupresión, o hay mucha tuberculosis que da una infección a la columna. Antes de cáncer, que pueden dar también tipo una fractura, el traumatismo de edad avanzada, disfunción vesículo-intestinal, síntomas neurológicos, no siente la pierna, no siente la orina. El examen físico, importante, valorar cómo está la sensibilidad en silla de montar, en este caso en el cabo de esquina. Cuando hay pérdida del esfínter del tono anal, eso también otra cosa. Cuando hay debilidad motora y menos inferior, no siente la pierna bien, como que cojea, le adormece, entonces eso hay que pensar, ¿no? Fiebre sin causa aparente, y hay egos neurológicos o déficit neurológico que persiste más de un mes, y que estos síntomas o signos vayan empeorando de forma progresiva. ¿Qué hacemos con el paciente que da la consulta o la emergencia? Primeramente, anamnesis, al paciente escucharlo. Ojo, hay cuatro partes fundamentales. Lo que el paciente te dice, lo que le encuentras en el examen físico, lo que encuentras en las imágenes y lo que el paciente quiere contigo. ¿Qué quiere? Calmar el dolor, que lo operes, manejo sintomático, etiológico. Entonces, eso hay que tratar de definir y decir. Siempre al paciente hay que coordinar con él, sugerir las cosas basado en las evidencias que encontramos en sus exámenes, pero no decirle yo te opero, sino o yo te trato, informarle. Es importante la parte educativa en columna, ¿no? El examen físico que encontramos, los estudios complementarios, saber ver, no lo que dice el informe. Ojo, nosotros no operamos informes, no traemos informes. Uno tiene que aprender a ver las imágenes, a descartar, a ver de pronto el perfil, saber para qué pedimos resonancia, tomografía, radiografía. No abusar de las imágenes auxiliares, no sobreutilizar, porque estamos irradiando o elevando el coste económico. Por ejemplo, síntomas cardinales. O el paciente viene, me duele cuando muevo mi columna. Entonces estamos viendo que puede tener, generalmente un adulto mayor puede tener inestabilidad. Y produce un dolor mecánico que calma al reposo, a la sedestación. Pero también puede asociarse a una compresión radicular. Eso no es facetario. Viene un viejito, me duele cuando me paro, cuando voy para atrás me duele más. Y cuando me duele la espalda, me duele la vuelta, me duele más. Entonces es un dolor facetario muy frecuente en un adulto mayor. Y el dolor iscogénico, síndrome iscogénico, que es con dolor axial parado, no duele hacia la pierna, hacia atrás, pero empeora cuando el paciente flexiona, se agacha. Ese es el dolor iscogénico, es un dolor irritativo de alta complejidad, porque obviamente no aguanta el dolor. Por eso, anamnesis, ¿qué preguntamos el dolor? Si el paciente se cayó, se accidentó, tiene fiebre, ha tenido cáncer, ¿no? O antecedente, en ese caso, de tuberculosis.
Tenemos casos en el hospital diagnosticados con espondilitis de origen tuberculoso. El dolor, ¿qué característica? Nosotros hacemos un EVA. ¿Qué es el EVA? Es el examen visual analógico, donde vemos el dolor. Por ejemplo, seguimos, señora, mire, el 0 es cuando usted nunca dolió en su vida, nunca hubo dolor, entonces 0. Y 10, el peor dolor de su vida, el dolor que no lo aguanta, que no lo soporta. ¿Hasta cuánto le duele a usted? Entonces te dirá un 5, un 6, 7. Hay gente que dice 10, pues dicen 11, no lo soporto. Entonces, a ver, ¿cómo aparece? ¿En qué momento? ¿En qué posición? ¿Sentado, acostado, caminando varias cuadras? ¿Y cómo va? ¿Cómo evoluciona? ¿Dónde se localiza? Solamente en la columna, va hacia algún sitio. Intensidad, se eleva, ¿no? Tipo punzante, tipo urente. Irradiación, se va hacia algún sitio. ¿Y con qué se asocia? Con el trabajo, con las posiciones viciosas, con el reposo, con la sedestación. Lo principal, lo bueno que en la evaluación, el dolor mecánico es mucho más frecuente. Cuando el paciente se mueve, se moviliza, cambio de postura, pero lo importante es que cambia con reposo o cuando duerme. Otro dice, ¿sabe qué, señora? Importante, el dolor que tiene usted en la noche le calma, en la noche cede. Si te dice que sí, son los mecánicos. En cambio, el dolor de cáncer, no, el dolor de cáncer por infección no te cambie la posición, reposes, no te va a calmar, general. Cuando reacción a las nalgas, ingles y muros, no va a la pierna, no hay recuperativa. Acuérdense, dolor a la flexión o lumbalgia pura, origen discal. Cuando hay extensión, generalmente por dolor por inflamación facetaria, ortrosis facetaria, generalmente en adulto mayor, y dolor de la cápsula. Y cuando es flexo-extensión, dolor es por inestabilidad vertebral, puede ser canal estrecho, la listesis, son varias causas, pero generalmente ocurre en adultos mayores o gente que ha sido operada, ¿no? El dolor, ¿cuándo es el hematoma infiltrativo? El paciente viene, doctor, me duele mucho. Por ejemplo, acá vemos, esto es por un tumor, ¿no? Entonces, o una fractura osteoporótica, ¿no? Me duele mucho, es permanente. El paciente en la noche el dolor le hace, le hace despertarse. Ese es diferente al mecánico. Por más que te pongas en posiciones antálgicas, quieras reposar, ponerte en posición fetal, no calma. Puede ser por artritis, tumores y también las infecciones. El dolor miofascial, que lo manejan mucho los terapeutas físicos, es progresivo, mejora cuando le das calor o movimiento y no hay radiación. Su distribución va por una nalga, otra nalga, la lumbar, la región lumbar, para lumbar, pero no hay una distribución típica, ¿no? Y hay puntos gatillo, ¿no? Hay puntos gatillo, los cuales hay que analizar. El dolor radicular es localizado, es agudo, se va hacia el miembro inferior, es por compresión y puede acompañarse por déficit motor o sensitivo. Por ejemplo, cuando a alguien le duele, es sensitivo, son sensorial. Cuando es sensitivo, cuando el paciente dice, me adormece, me da parestesia, me da calambres, hay un entumecimiento de las piernas, ese es por una hernia generalmente, ¿no? O canal estrecho, ¿no? Y cuando es motor, también te puede producir una compresión. El paciente dice, cojeo, no tengo fuerza en mi pierna falsea, doctor. Importante eso, la ubicación neurogénica. Es cuando el paciente dice, yo camino 100 metros, 50 metros, y el dolor me hace calmar. El dolor me hace calmar. El dolor, el dolor me hace calmar, ¿no? Me calma con el reposo. Apenas me siento, me calma. Y este dolor alivia con reposo o flexión. Ahí, por ejemplo, acá vemos el signo de carrito supermercado, donde el paciente camina una cuadra o camina 50 metros en el supermercado y el dolor le separa. Entonces, ¿qué hace? Se pone a mirar los otros productos, pero con el afán de que su dolor le pase, ¿no? Esto se produce, se llama claudicación neurogénica, ¿no? Es importante. Eso se confunde con la claudicación vascular, que el paciente tiene varices, problemas de obstrucción arterial, pero la diferencia es que calma con reposo. Hay que el paciente examinarlo generalmente, digamos, en calzoncillo, ropa interior, si es mujer con el personal de enfermería o un familiar del paciente. No se puede examinar un paciente mujer, el médico solo con la paciente. De verdad, no lo hagan, chicos. No lo hagan porque no se puede meter en problemas. Porque a veces hay que tocar. Cuando es escoliosis, hay que tocar al paciente. Y si lo tocamos, se puede prestar para una forma de abusar el cargo. El paciente es la palabra de él contra tuya. Por eso es mejor hacer pasar a la enfermera, al asistente o el familiar que te acompañen. Ver las curvaturas, si hay deformidades como la escoliosis, la cifosis
lordosis exagerada que ocurre en este caso en la zona lumbar, ¿no? La marcha, cómo camina, su pierna, hay dolor que le impide movilizar la pierna. Palpar la musculatura, por ejemplo, hay gente que le toca la espalda, la región paraespinal y despierta dolor. Hay que examinar, ojo, importante, la articulación sacroiliaca, ¿no? Y son las caderas. No porque hacemos columna vamos a dejar de examinar ni hombro ni cadera. Siempre es fundamental examinar cadera y examinar presión sacroiliaca, ¿no? Y el examen neurológico, porque a veces nosotros queremos, mirando, sacar el noche. Al paciente tenemos que examinarlo, tocarlo, que camine, y siempre con el paciente eso se quiere ordenado de forma sistemática. No comenzar de atrás para adelante ni mitad para atrás. Siempre hay un orden. Y saben los nervios, póngale dos. Si el paciente le decimos que levante la cadera, es el psoas ilíaco. Si le decimos que extienda la rodilla, reflejo patelar, estamos evaluando L3. Tibia anterior, decimos que el paciente extiende el tobillo, estamos evaluando la inervación que el peroneo profundo. Si le decimos al paciente que eleve el dedito gordo hacia arriba, estamos evaluando L5, acuérdense. Y si al paciente le decimos que el tobillo lo flexione, es el S1. Uno, examinando, puede saber qué raíz nerviosa está afectada, qué raíz nerviosa está comprometida. Solamente el paciente examinándolo. Entonces, cuando le pedimos, ya sabemos que vamos a encontrar cuando pedimos una resonancia. No vamos a evaluar así a ciegas. No vamos a esperar que el radiólogo te diga el diagnóstico. El diagnóstico tiene que sospecharlo, previo de evaluación. Por ejemplo, ¿no? Hacia su pierna, su cadera hacia arriba, L2. Mover la rodilla, L3, ¿no? Por ejemplo, hay también reflejos, hay la extensión, ¿no? Las maniobras, es importante el AC. El AC es algo de que el paciente, ojo, al paciente hay que explicarle bien que su pierna, cuando lo levante, no lo levante así, no haga fuerza, simplemente que quede, como digamos, la pierna sin movimiento, relajada. Entonces tú vas elevando recta y tocando la rodilla para que no mueva. Y le puedes hacer un bragar, significa que levantas el AC hacia arriba y haces una dorsiflexión del tobillo. Y el posterior, el Weserman, es cuando lo hace al revés. Y el paciente a veces a 35 grados, 40 grados, despierta dolor. Cuando despierta dolor el paciente, sabemos que es un AC positivo, prácticamente un 70-80% de sensibilidad para la origen de hernia discal, de la etiología del caso de la lumbalgia, ¿no? Imágenes, hay que pedir varias cosas, principalmente dirigido, no pedir, no en este orden, sino orientarse al paciente. Si viene por recién, primera vez a la consulta o a la guardia, generalmente yo no le pido nada. Si sospecho algo, le pido una radiografía. Si veo que tiene dolor en la pierna, exquisito, dolor 10 en 10, un EVA 10 en 10, o 8 en 10, yo le pido recién resonancia. Si sospecho fractura, le pido, en este caso, radiografía. Si veo que es un adulto mayor, le voy a pedir una tomografía. Por si acaso, un concepto importante, los exámenes no se reemplazan, se complementan. No porque el paciente me pida, le voy a pedir lo que él quiera. Si veo que el paciente es para resonancia, le pido resonancia. Si es para radiografía, por ejemplo, miren, la radiografía es el examen de función dinámica que supera la tomografía y a la resonancia. ¿Por qué? Porque el paciente está parado. En cambio, cuando hacemos una tomografía o una resonancia, el paciente está acostado. Hay patologías como la listesis. Cuando se desplaza las vértebras, el paciente acostado se acomoda su columna. Entonces, al acomodarse ya no ves bien una listesis. Pues hay cosas que la radiografía todavía lo supera, la resonancia y la tomografía. Siendo un examen accesible, útil, barato, ¿no? Y los otros son más, este caso, de más complejidad, más tecnología. Inclusive la tomografía hay mucha radiación, como prácticamente sin radiografía, ¿no? La gamografía que se usa mucho en neoplasias, en osteoporosis, ¿no? Que se encuentra en pocos centros, ¿no? La histometría ósea, ojo, ojo, eso hay que hacerlo no solamente en la cadera, también en la columna. Recordad que en la columna lo mejor es ahora usar la tomografía para ver las unidades Hansfield. Ya está pagando la historia para medirlas, incluso cuando operamos columna, para poner los tornillos se pide las unidades Hansfield medidas en la isometría ósea, para ver si tornillos se van a aflojar o no. Entonces ahora se está utilizando mucho para osteoporosis, en este caso en el adulto mayor, las unidades Hansfield, ¿no? El electrodiagnóstico, que la electrotomografía lo hacen nuestros amigos los neurólogos, para ver cómo está en denervación, en este caso L5, S1, ¿no? Que muchas veces es para descartar versus una polineuropatía, como es la neuropatía diabética, un ejemplo, ¿no? ¿Qué vamos a ver en la radiología? Cómo la altura discal, si hay pérdida por una compresión, una fractura,
Si hay alineamiento, pon la escoliosis, se va hacia los costados, es una deformidad, puede ser cifosis, puede ser una hiperlordosis. Cómo están las facetas, acá saber si está inflamación, y también anular de transición. Eso de bacho, a veces lo van a ver y se la va a pasar inadvertido. Por ejemplo, hay 6 vértebras lumbares o 4 lumbares, entonces hay términos como se llama lumbarización, que son 6 vértebras lumbares, y sacralización cuando hay 4 lumbares y la otra está sacralizada, ¿no? Eso es frecuente. Eso tiene que ver mucho para el diagnóstico de las hernias, o en este caso, cuando hay un tema de fraccionar estrecho, ver a qué nivel uno actúa. En este caso, uno actúa en el nivel móvil. Y en el perfil que vamos a ver, cuando hay pérdida de lordosis, es una espalda plana, donde no hay esta curvatura que, ¿no? Hay listesis cuando hay desplazamiento de una vértebra hacia atrás, se llama espondilistesis. Espóndilo es cuerpo vertebral, ¿no? La columna, ¿no? Entonces, cuando hay listesis, cuando una vértebra está delante de la otra, ¿no? Eso es frecuente en el adulto mayor por canal estrecho, más espondilistesis, que por degeneración puede ocurrir, ¿no? Más que todo en el E4 y L5, ¿no? Esto es foraminal, estos son los forámenes, que ustedes van a ver de que, por ejemplo, este foramen L5 S1 está un poco cerrado, un poco obstruido por degeneración. Entonces, es una sospecha que una compresión radicular, un pinzamiento pueda doler la pierna, ¿no? ¿Qué puede sospechar? Que tenga una hernia, ¿no? Si hacemos una unidad nosológica, ¿no? Los osteofitos, miren, los osteofitos, en este caso los picos loro, cuando van hacia adelante, no hay problema. La cuestión es cuando por degeneración van hacia atrás, van hacia el canal espinal, ahí sí duele, ¿no? Acá pongo las radiografías dinámicas, cuando el paciente hace una flexo-extensión máxima, vamos a ver si está su columna inestable o estable. Hay unos medidores de, por ejemplo, la traslación y desplazamiento mayor de 11 grados, nos da el criterio de inestabilidad. Que eso hay que, inclusive, pongo los corsés, actúa cuando hay inestabilidad, ahí recién actúa. Pero hay que definir la inestabilidad y hay que encontrar en los exámenes radiológicos, que por supuesto son de pie. La inestabilidad se comprueba el paciente no acostado, porque cuando uno está acostado, la columna se va acomodando. Por eso ahí cobra valor la radiografía, ¿no? Oblicuas cuando ve listesis, espondilisis cuando hay un efecto que vamos a ver en las radiografías, mucha lumbalgia y vamos a ver que es por un origen más que todo que viene de casa, un origen tipo congénito que se llama la espondilolisis, ¿no? Que es frecuente, ¿no? Frecuente en jóvenes que tienen un dolor de espalda severo, de larga data, hay que empezar en espondilisis. Y encontrar uno que otro acá en Tarapoto, ¿no? Son también indicados en banderas rojas. Y en la tomografía se evalúa la anatomía ósea, la luz articular, también cómo están las facetas, si hay artrosis, no hay, hay degeneración de las facetas, las fracturas, y acá lo que le dije, las unidades Hanfield, que hay que aprender a medir, ¿no? Y eso también lo podemos hacer nosotros, por si acaso, no solamente el radiólogo. Hay una medición de que menor de 110, osteopenia severa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? La tomografía entonces de canal, cuando el canal es chico, es estrecho, ¿no? Cuando hay espondilistesis, si hay una lesión química en la faceta, con infecciones, ¿qué hace la infección? ¿Qué hace el hueso, no? ¿Qué hace la infección? Por si acaso, la infección ama la sangre, ama la parte, la infección se corre en la sangre, ama la parte, la infección probablemente ocurre en el disco, pues se llama discitis, pero cuando puede avanzar, erosiona también la lesión ósea, por eso es frecuente con el término de espondilicitis, ¿no? Una infección en la columna, puede ser primaria o secundaria, ¿no? Pero recuérdese que la infección eh, respeta al hueso al inicio y generalmente se va hacia el disco, porque el disco es avascular, ¿no? Y también puede ir a las partes blandas y puede producir un acceso, ¿no? Y tumores para ver en la tomografía cómo están localizados, hasta dónde se extienden, ¿no? Y también lo usamos como planificación quirúrgica. Y la resonancia, que es para ver lo que son las bandas rojas. Como viene un paciente, doctor, me dice, me duele todo el día mi columna, no soporto, mi dolor no descanso ni la noche, me siento igual, me acuesto peor. Entonces yo me orientaría a pedir una resonancia directa. No iría haciendo el esquema de radiografía, tomografía, así, sino orientar a lo que el paciente me va el examen clínico y la anamnesia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con la resonancia magnética cuando hay un déficit neurológico progresivo agudo? Pues, me duele más, cada vez más, mi pierna me adormece más, o no soporto, ya estoy 2 meses, entonces uno hay que orientarse a la resonancia. ¿Qué vemos con la resonancia? Vemos las partes blandas. Como decimos, la tomografía es bien para el hueso, la parte ósea es espectacular.
Pero la parte blanda es mucho mejor la resonancia. Entonces, ver la estenosis o canal estrecho a nivel medular o radicular, decimos médula hasta L2, L1, L2. Vemos otras infecciones, puede ser a nivel discal o en el cuerpo vertebral, tumores y la famosa, al inicio pusimos la hidroartrosis, ¿no? Cuando es agua en la faceta, que eso duele mucho, que se trata, ¿no? Es la herramienta más útil, la resonancia, que es lo que te da más visualización de la columna, en este caso de la parte lumbar. Vemos también los discos, hay clasificaciones especiales cuando vemos la pérdida de tracción. Vemos también cómo está el platillo vertebral, cómo está, que pues, hay, bueno, son cosas más profundas que no vale el tema tocarlo, ¿no? Pero ojo, que a pesar, hay resonancias, por más que le pida resonancia, la mejor resonancia que hay en el Perú es 1.5 Tesla. Hay otras en 3 Teslas, ¿no? De resolución. Pero no necesariamente te dice, me duele por esto. Por eso hay que hacer la asociación clínica imagenológica. No podemos esperar que el radiólogo nos dé el diagnóstico, sino no sospechar. Y si me duele, tengo una dolor en la pierna izquierda y encuentro un hernia en el lado derecho, entonces no está. Es otro dolor. Hay que investigar otra causa de dolor. Por eso el concepto es, no necesariamente determina el origen de los síntomas. Por eso hay que ser correlatos, ¿no? Clínicos, radiológicos, ¿no? El tratamiento, ¿qué hacemos? Primero, manejo médico. Al paciente hacerle entender que una lumbalgia, lo más posible que pase y se autolimita, ¿no? Manejo farmacológico, los AINES. Dice que relajantes musculares actúan los primeros 5 días. Después no sería bueno darles, pero al inicio sí hay que usarlo, ¿no? Corticoides que tienen sus pro y en contra, ¿no? Pero también usamos al inicio, ¿no? Opioides, este caso con tramador, que tampoco no hay que usar, produce hay pacientes que son, por ese caso, el tramador, tener cuidado, porque hay gente que, hay una cuarta parte, en mi experiencia, ¿no? Que sufren cefalea, embotamiento, se caen mucosas y estreñimiento por el tramador. Le cae el dolor, pero le entra un mareo, un botamiento que el paciente no lo soporta, ¿no? Que es peor que su dolor, según refieren ellos, ¿no? Neuromodulador, este caso, gabapentina, pregabalina, que también ayuda. Es algo controversial porque muchas veces ayuda, otras veces el paciente no lo tolera, ¿no? Por eso hice por pautas. Hay escalas para el manejo del dolor. Y las inyecciones diagnósticas, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Y el tratamiento crítico, que para las lumbalgias puras es mínimo, es raro, salvo que hay una inestabilidad. Pero la cirugía es mínima para la lumbalgia pura. El tratamiento conservador. Viene un paciente, ¿sabe qué, doctor? Tengo una lumbalgia severa, no lo soporto. Yo le descanso médico 2 días. Tampoco no es para una semana, un mes. Hay que hacer un reposo, pero la columna hay que moverla, salvo que es una causa ya muy extrema, ¿no? El reposo prolongado va a irse en contra del deterioro físico, ¿no? Y la actividad contribuye a la mejoría de los síntomas, ¿no? Vamos a suprimir, en este caso, o eliminar o limitar los factores de riesgo y actividades que produzcan o exacerben el dolor, ¿no? Mire, el 90% de resolución va en 4 semanas, sin ningún tratamiento. Dice que los tratamientos pueden acortar la mejoría durante la duración del primer episodio, ¿no? La física tiene su utilidad cuando se moviliza de forma progresiva y se fortalece la musculatura axial. Importante no poner las maquinitas, que tal cosa, los TEC, no. La columna lumbar en forma sostenida, progresiva, hay que reforzar los grupos musculares con terapia física, pero dirigido. No hay mejor terapia física para la columna lumbar que mejorar la musculatura paravertebral. Y si se puede, un poco abdominal y los isquiotibiales. Eso es lo mejor. El corsé no, salvo causas probadas de inestabilidad. Si no, no, ¿por qué? Hemos probado, hay pacientes que le damos por un niñito o un adulto que tiene fracturas y el hueso está pegado, está como lo conocemos como fractura desplazada, las fisuras. Entonces, cuando le sacamos el yeso después de mes y medio, ¿cómo está está más chiquito, más delgado el bracito o lo que movilicemos? ¿Por qué? La hipotrofia y la atrofia muscular ocurre en las simulaciones prolongadas. Imagínense una columna que, aparte que ponemos gordito, gordita, le ponemos corsé. Esa columna no va a poder soportar el peso. Sabemos que la columna soporta el peso. Entonces hay que pensar que el corsé hay que usarlo de forma limitada, de forma racional. Fundamental. Hay una guía de 2020 que lo revisamos, les pusimos en otro sitio donde habla que es la Asociación Americana de Columna. Manda recomendaciones. Este libro, si alguna cosa, si quieren me escriben y ahí está, lo tengo el artículo, perdón, o el libro, ¿no? Donde dice qué es lo que hay que hacer con el paciente, qué es lo que hay que hacer
Y dice que la parte principal es la parte educativa, ¿no? La parte educativa es fundamental con el paciente, ¿no? Y la actividad física, eso es fundamental. Al paciente conversarle, decirle qué es lo que va a pasar. No asustarlo ni subdiagnosticarlo. Es decirle qué va a pasar. La terapia manual también sirve en la educación. Entonces, yo uso mucho esto. Por ejemplo, yo cuando me formé en Argentina, estaba un mes y medio, y solamente se operaba escoliosis, canal estrecho y no operaba ningún hernia. ¿Sí? ¿Pero por qué las hernias? Le pregunta, eran cuatro encima mío, ¿no? Le digo, doble, un favor, ¿por qué no operan las hernias acá? Me dice, no, le digo, la evolución natural es favorable, las hernias no se deben operar, se operan al último, cuando hay muchas complicaciones. Usamos mucho bloqueo diagnóstico, primero manejo médico, después un poco de terapia física, y siguen los bloqueos. Y verdad, de 100 hernias, 90 por ahí se curan solas. De esas 10 que quedan, 8 o 9 va bien con bloqueos. Y eso acá tiene esa experiencia, ¿no? Y por ahí me está yendo, digamos, más o menos, digamos, se está cumpliendo esas estadísticas. Hay uno o dos que ven en cirugía, pero la mayor parte va bien con esos bloqueos, ¿no? Inclusive para las facetas, va bien, maneja el dolor. Cierto tiempo y la parte educativa. No es que te operé y ya, quédate, no. El que tiene problemas de la columna, hay que cuidarse la terapia física, evitar trabajo excesivo. Eso es fundamental al paciente, la parte educativa, ¿no? Y donde acá bloqueamos donde le duele. Entonces, si es facetas, bloqueamos, en este caso, se usa tomógrafo, el tomógrafo o el arco en C, ¿no? El tomógrafo, cuál es lo malo? De que el tomógrafo irradia un poquito más, pero sí es más sensible. Digamos, lo encuentra, es más exacto, es más milimétrico. En cambio, el arco en C, claro que también te irradia, pero no es tan exacto. Yo prefiero tomógrafo. Yo hago de las formas, pero por ahí, según lo que haya, tenemos que adaptarnos, ¿no? Pero sirve mucho un paciente, un adulto. Doctor, no le estamos escuchando. A ver, dale. ¿Desde qué parte no me escucharon? Perdón, buenas. ¿Desde acá? ¿De qué parte? Sí, doctor, solamente la última parte de la exposición, la última diapositiva. ¿Ven ¿se ve en pantalla? No la veo su pantalla, solamente la vemos a usted. Ya, ahora un ratito, un segundo. ¿Ahora sí está en pantalla? Bien, ahora sí lo podemos ver la La pantalla diapositiva. está, ¿no? Sí, Ya. Acá nos quedamos, ¿no? ahí nos hemos quedado. Ya. Bueno, entonces esto es una alternativa al tratamiento quirúrgico, ¿no? Y lo usamos, va con cierta experiencia y bueno, efecto favorable. Hay controversias que esto dura 6 meses, un año. En las hernias puede ser tratamiento definitivo, ¿no? Importante, seleccionar adecuadamente al paciente basado en la parte clínica y las imágenes, ¿no?
hay usar la parte imagenológica adecuada, que es de caso. Algunos lo están usando por ecografía, no es tan exacto para mí, pero bueno, si les sirve, si lo pueden hacer, ¿no? Con un paciente con obesidad no lo vas a encontrar bien las facetas ni el foramen. Hay un concepto importante que es el que también reduciría la necesidad de cirugía. Todo esto es basado en estudios, no es que se me ocurrió a mí, no, porque es basado en estudios multicéntricos, randomizados y con experiencia que hace unos 15, 20 años que se lo realizan en todo el mundo, ¿no? Se hace con arco en C, en este caso ustedes ven que acá, o también tomografía, ¿no? Esto justo es en el tomógrafo se ve que es la faceta, ¿no? La resolución que también se hace, se usa con una radiofrecuencia, con una máquina, y con eso, al usar la radiofrecuencia, el dolor calma. Eso, el dolor es más, la mejoría es más, mayor tiempo, hablamos de 2 a 3 años, ¿no? Y incluso hay sacroiliaco también se puede hacer, el sacroiliaco también podemos, que también da un poco de lumbalgia baja, también puede, haciendo un bloqueo sacroiliaco también mejora bastante, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes para la casa? Importante, una buena evaluación clínica, aprende a examinarlo, tocarlo, ese es fundamental. Y los estudios semiológicos que sean las radiografías o tomografía o resonancia que sea de buena calidad. Y uno aprender a ver resonancias, a ver tomografías, a ver radiologías. Uno, no creer en todo lo que no dice el informe, sino uno ver, ¿no? Es correlacionar la evaluación clínica radiológica, las pruebas de imagen laboratorio que sean las correctas, las adecuadas, las que uno pida basado en la evidencia, y deben ser resultadas en presencia de manera roja, inmediatamente. Cuando sospechemos hay que pedirlo, sin ningún tiempo limitante ni nada, ¿no? Y lo importante es que el 90% del curso es de curso benigno, se autolimita, mejora muy bien, ¿no? Y el tratamiento inicial debe ser conservador, individualizado. Un concepto básico, repetimos, la parte educativa, el paciente educarlo, ¿verdad? Muchas gracias, quedamos a disposición de alguna pregunta que quieran hacer. Bien, doctor, excelente la exposición. Sí, tenemos varias preguntas. Tenemos varias preguntas. Dentro de ellas voy a ir comenzando que llegaron al interno. ¿Cuál es la importancia de la fisioterapia en el manejo de la lumbalgia y cuáles son los enfoques más efectivos? Si es que es válido lo que es la fisioterapia. Fundamental, mire, Es fundamental. pero hay que primero tratar de dar la causa, que es lo que te... Perdón, estoy un poquito lejos, disculpen, lejos de... ahí. Primeramente, ver por qué te duele, buscar por qué te dolió. Entonces, manejamos el dolor primero, por donde viene el paciente, sospechamos que un dolor discogénico, por facetas o por contractura muscular. Le damos relajantes musculares y generalmente si es por primera vez la lumbalgia, yo no le doy fisioterapia, porque debe pasar solo, ¿no? Pero cuando ya se repite, necesito que su columna lumbar tenga un buen reforzamiento, una buena parte muscular, que trabaje la columna. A mí me toca tener gente que son atletas, tipo gente que hace mucho fisiculturismo, pero no, ellos no ocupan su parte de la columna lumbar. Entonces ellos, mucho brazo, mucho pecho, mucho hombro, pero la parte muscular lumbar débil. Entonces, es básico que acá entra el terapista físico, el médico fisiatra, a reforzar los músculos. Y ejercicios de elongación principalmente, ¿no? Que te ayudara a que la columna maneje mejor el peso, el control del peso, ¿no? Y, como le digo, la lumbalgia, medidas básicas, bajar de peso y moverse un poco, comenzar a hacer actividad física. Bien, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Qué actividades exacerban en todo caso la lumbalgia? Mire, por ejemplo, que el paciente quede gordito o está con lumbalgia y se agacha a recoger un plato, inclusive un plato, ¿no? O al suelo, o sigue trabajando en la posición de la flexión repetida, ya con una lumbalgia o una ciatalgia o una lumbociatalgia, ese movimiento hace que el dolor se exacerbe. Entonces uno tiene que acostumbrarle a hablar, a decir que se agache, que se agache pero con las rodillas y va a mejorar. En lo posible evitar, pero si tiene que agacharse, inclusive para
agacharse a una cuchara, un tenedor, o en este caso una taza de café, evitar de flexionar con las rodillas de forma recta, ¿no? Eso es lo posible. Y a veces, si hay que barrer, con el barrer también va a haber una torsión de este caso de la región lumbar, hacerlo recto, ¿no? Usar escobas con palo largo para que no haga una flexo-extensión, una torsión que exacerbe el dolor, ¿no? Esa es la parte educativa. Bien, doctor, muchísimas gracias por responder la pregunta. Tenemos otra que dice, ¿el paciente con hernia en columna puede trasladarse en moto lineal o no? Y otra pregunta también, pacientes con artritis, ¿es saludable que eviten caminar o evitar la vida sedentaria? Por favor, ¿nos responde esas preguntas? Le respondo comienzo por la última, alterando las cosas, con la disculpa del caso. Realmente el paciente que tenga artritis, que tenga lumbar, en lo posible, creo que para todas las patologías, la condición es en lo posible moverse, no el sedentarismo, porque afecta a todo, la rodilla, la región de la cadera, la lumbalgia también. Las hernias igual, las hernias, el reposo tampoco no debe ser excesivo. Hay hernias por ejemplo, que no duelen poco. Mire, yo le comento un paciente que venga, este caso en nuestras manos, tiene 25 años o 30 años, delgado, deportista, con una hernia así, digamos, dolor 10 en 10. Yo lo dejo, manejo médico. Ni siquiera le planteo un bloqueo, menos cirugía, porque el paciente, el dolor, la historia natural de la hernia es favorable, la hernia se va a reabsorber en lo general. Unas no van a resolverse, honestamente, ¿no? Pero la mayor parte se reabsorbe. La historia natural de la hernia es favorable. Entonces, manejarlo médicamente, una vez que el dolor baja, le meto terapia física. Y que se mueva, y en lo posible que camine, no meterlo en una cama. Recuerden que antes, por el conocimiento limitado de las hernias, al paciente a ese le ponían yeso 3 meses en la región lumbar para tratar las hernias. Entonces ahora las cosas cambiaron. Hay mejores diagnósticos, hay resonancias, hay evaluaciones, hay capacitaciones que nos dicen otra cosa más. Entonces, hay que manejarlo de una manera objetiva, racional, y vamos por el lado científico, el lado académico, no por por otros temas, ¿no? Bien, gracias, doctor. Bien, si un paciente ha sido diagnosticado con osteoporosis, ¿qué cuidados o limitaciones debe tener en cuenta? Bueno, Mire, vamos a aprovechar el tema. primero que tengo un buen diagnóstico de osteoporosis, ¿no? Pero ya se sospecha, ¿no? Yo le usaría su tratamiento prácticamente para la osteoporosis, ¿no? Para prevenir una fractura. Mucho se usa por si acaso, le doy unas pautas, ¿no? Yo uso mucho en Perú denosumab. Acá en Brasil, en Argentina, acá, que lo tratan todo de farmacia integral, usan el triparatide, que se pone diario subcutáneo puede ser hasta 24 meses. Lo mejor es el triparatide. De ahí le sigue el denosumab. Y después los fijadores de calcio, ojonatos que usamos esta inyección anual o semianual, ¿no? Pero hay que tratar la osteoporosis. Una vez diagnosticado la osteoporosis, hay que tratarlo y también complementarlo con este caso con vitamina D y calcio, ¿no? Pero la osteoporosis diagnosticada hay que tratarlo porque el paciente se fractura, en este caso, la cadera o la columna, ¿no? Está en mucho riesgo, ¿no? Bien, gracias, doctor. Quizás su recomendación final para ir terminando el tema, doctor. Uno, agradecerle el interés y a ti, Sarita, de corazón, agradecerte la oportunidad para poder, lo poquito que uno conoce, transmitirlo, ¿no? Primero, la lumbalgia hay que entender la parte, no sobredimensionarlo y como dije al inicio, tampoco subdimensionarlo. La mayor parte se autolimita solita, ¿verdad? Pero hay otras que así se cronifican, hay que intervenir. Tampoco no al paciente la parte educativa. Y si no, para recibir un paciente que tenga criterios de derivación, criterios de... La mayor parte de lumbalgias se curan solas y hay otras lumbalgias que hay que tener atención, hay que tener cuidado y tratar de buscar el factor generador de dolor. Pero cuando vienen 3, 4 consultas, mínimo, ¿no? Por medio, ¿no? No es que la primera le va a pedir resonancia, tomografía, radiografía, ¿no? Sino hay que usar racionalmente los medicamentos y mucho más las imágenes, ¿no? Esa es la recomendación. Y cualquier cosa, ahí pueden tener mi número, en el hospital estamos prestos para cualquier consulta verbal o alguna cosa para orientarlo de la mejor manera, ¿no? Esa sería la recomendación. Bien, doctor, muchísimas gracias en primer lugar, por la predisposición y por
brindarnos su conocimiento respecto a ese tema muy interesante, sabiendo que usted también está de licencia ahora, pero gracias por cumplir y por compartir sus conocimientos. Bien, quizás para los participantes, por favor, ya nosotros estamos aplicando un sistema de lo que es el control de la asistencia y el propio sistema va a registrar si usted está por lo menos más de 30 minutos permanente para que pueda acceder a la asistencia. Así que les comento para que ustedes puedan tomar las medidas para que puedan registrarse de manera oportuna. Lo que queremos es que la preocupación, en todo caso, de la Oficina de Capacitación y Telesalud es que aprovechemos estos conocimientos, que aprovechemos estos espacios que se dan de actividades académicas y sirvan para fortalecer nuestras competencias, para algunos de repente nuevos conocimientos, ¿no? Pero queremos de que tenga cierto nivel de garantía en que ustedes estén participando de esta actividad. Así que tengan cuidado porque el sistema simplemente ya no acepta muchas veces registrarles o pasarles el link de asistencia faltando 10 minutos o 5 minutos para cerrar el programa. Así que por favor, en la medida que puedan, distribuyan su tiempo, organícense porque nuestro afán es fortalecer conocimientos, aprovechar que tenemos que el Hospital de Tarapoto tiene profesionales muy capacitados, especialistas, y que nos pueden compartir y sobre todo tienen la disponibilidad de poder compartir sus conocimientos y entonces deberíamos aprovecharlos. Bien, que tengan ustedes muy buenas tardes. El día de mañana pues vamos a estar conmemorando el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de la Mujer. Así que les esperamos, tenemos una exposición muy interesante que va a ser a las 8:30 de la mañana. De aquí terminando ya voy a difundir para que ustedes puedan participar de esta actividad. Así que les invitamos a todos a participar de esta exposición. El día de mañana hay una obstetra haciendo una exposición muy interesante de este tema. Doctor Cuba, muchísimas gracias, que se recupere pronto, esperamos tenerlo pronto acá en el hospital. De hecho, que ya su constancia por haber expuesto en esta oportunidad, ya lo tenemos acá listo, así que esperamos su retorno a nuestro hospital. Le mandamos las vibras y que pronto esté con nosotros. Y a ustedes les esperamos también el día de mañana acompañarnos a las 8:30 en una nueva telecapacitación. Muy buenas tardes. Gobierno Regional de San Martín.